Buenas tardes, soy la doctora Joyce Chávez, médico emergenciólogo, médico asistente actualmente del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy les voy a traer un tema de soporte básico, dispositivos de bajo flujo, continuando con todo el tema de oxigenoterapia. Dentro de una parte de la introducción de este tema muy interesante, la oxigenoterapia se dirige a incrementar la oferta de oxígeno a los alvéolos, aportando una fracción inspirada de oxígeno mayor que la del aire. El objetivo central de esto es que la terapia con oxígeno es aliviar la hipoxemia que está presentando nuestro paciente. El otro efecto benéfico justamente es la reducción del trabajo respiratorio y también miocárdico. En adultos, en el contexto de la enfermedad de COVID-19, sugerimos comenzar con el oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno periférico es menos del 92%. En cuanto a la oxigenoterapia, el oxígeno puede administrarse a través de dos sistemas. Estos son referidos gracias a las consideraciones físicas y tanto clínicas. Vamos a poder usar sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? En los sistemas de bajo flujo son aquellos que proporcionan una parte de la atmósfera inspirada por el paciente. Quiere decir, el sistema no nos va a dar la totalidad del oxígeno requerido, sino que el paciente va a tomar justamente también del medio ambiente. A diferencia de los sistemas de alto flujo que van a proporcionar en totalidad la atmósfera inspirada por el paciente. La diferenciación no está referida a la concentración de oxígeno que el sistema brinda, sino a la cantidad de gas que el sistema proporciona, entendido como el porcentaje de volumen total entregado. ¿Cómo lo vamos a medir? Con la fracción inspirada de oxígeno, que hace referencia a la concentración de gas en la mezcla inspirada. Sabemos, en este caso, que vamos a tener el tema del sistemas de bajo flujo, que van a ser menores de 40 litros por minuto. Los sistemas, para que los conozcamos, que vamos a tocar en esta exposición, justamente son la cánula nasal, la cánula binasal, la máscara simple y la máscara de reservorio, que esta puede ser con reinhalación parcial o no reinhalatoria. Aunque la mayoría de las personas con COVID-19 tienen una enfermedad leve y sin complicaciones, llegados más o menos a un 81%, hay algunas que van a desarrollar justamente la enfermedad grave, que va a requerir justamente la oxigenoterapia, más o menos en un porcentaje del 14%. Y sí, hay algunos que van a llegar incluso a una unidad de cuidados intensivos, una necesidad de ventilación mecánica, que podría ser aproximadamente un 5%. Dentro de los sistemas de bajo flujo, como lo hemos visto en esta imagen, les quiero mostrar, supongamos que el flujo de aire inspirado es 40 litros por minuto. En el caso del bajo flujo, el flujo de aire va a ser 10 litros por minuto y él va a coger justamente también del aire el restante, ¿no? A diferencia de los de alto flujo, que el sistema le va a dar completamente el flujo necesario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Es que, por ejemplo, los de bajo flujo no van a aportar el flujo suficiente para cubrir, ¿no?, el requerimiento inspirado, a diferencia de los dispositivos de alto flujo, ¿no?, que sí el flujo total suministra es superior al total del gas inspirado. Los de bajo flujo no es posible controlar la FIO administrada, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, y en los dispositivos de alto flujo sí se controla la administración de FIO. En cuanto a los de bajo flujo, está indicado básicamente para hipoxemia leve, quizás que estemos ya empezando en hipoxemia moderada, de acuerdo justamente también a los monitoreos respiratorios que también hemos visto, pero los dispositivos de alto flujo también ya lo podemos tener en cuenta en moderada, o si el paciente ya está llegando de repente ya iniciando una enfermedad grave. En los sistemas de bajo flujo se suministra el flujo de oxígeno proveniente de un flujómetro conectado a una fuente de gas. Esto, por ejemplo, la FIO va a depender de la combinación de tres factores. Como hemos dicho, en el caso de los bajo flujo no podemos nosotros determinarlo, pero sí está validado que van a ser la combinación de justamente de estos tres, que va a depender de la combinación del flujo de oxígeno suministrado, cuánto de flujo le estamos dando, del tamaño del reservorio anatómico mecánico y del patrón respiratorio del paciente. Vamos a tocar cada uno de ellos para justamente explicarlos mejor. En cuanto al flujo de oxígeno suministrado, el flujo nos los da el flujómetro, que lo vemos que está conectado justamente a la toma de oxígeno, y nos da incluso hasta 15 litros por minuto. Por ejemplo, en una regla fácil para nosotros saber cuánto de flujo nos está dando, generalmente a partir de 20 aumentan un 4%, y esto lo vamos a ver bien en claro en una cánula binasal. Considerar que
Un litro va incrementando la FIO 4%, entonces a un litro nos van a dar 24%, 2 litros 28%, 3 litros 32% y así. El FIO aumenta cuando el flujo se incrementa y desciende cuando el flujo disminuye. Entonces en esto si es una regla, es directamente proporcional, entonces hay que tener en cuenta eso. Va a aumentar el FIO a mayor flujo que tengamos. Otro factor que va a determinar justamente la medición de la fracción inspiratoria de oxígeno es el tamaño del reservorio anatómico o mecánico. Bueno, en esta imagen vamos a ver que en condiciones normales nosotros tenemos un reservorio natural de oxígeno. Bueno, si nosotros vemos la imagen, esta parte de aquí, esto es nuestro reservorio anatómico. Entonces, que está justamente desde las fosas nasales hasta las estructuras laringeas. Todo eso es el reservorio anatómico que nosotros tenemos y está justamente ocupado con un gas del 100%. Este reservorio anatómico es muy importante al momento de nosotros usar estos dispositivos de bajo flujo, porque el dispositivo nos va a dar una cantidad y nosotros vamos a justamente del medio ambiente jalar. Y al momento de jalar el reservorio anatómico vamos a tener justamente 100% porque siempre va a estar ocupado justamente de esta concentración. En condiciones normales tenemos un reservorio natural de oxígeno, reservorio anatómico, que coincide con la tercera parte del espacio muerto anatómico y se encuentra ocupado, como hemos dicho, con un oxígeno al 100%. Si quiero aumentar este espacio donde hay oxígeno al 100%, obviamente esto es lo anatómico, lo que yo tengo justamente, como hemos dicho, desde las fosas nasales hasta las estructuras laringeas. Pero si yo quisiera aumentar justamente este espacio anatómico, yo podría colocar una máscara. Entonces eso también ya voy a tener como un oxígeno del 100%. Y puedo ocuparlo también si es que yo le pongo ya una máscara de reservorio. Y así voy ocupando más justamente mi reservorio de oxígeno. Si quiero aumentar ese espacio donde hay oxígeno al 100% o disminuir justamente el trabajo respiratorio en ese momento, donde utilizo otros dispositivos, por ejemplo, hemos dicho la máscara de reservorio y se crea un espacio aún más grande. Justamente el depósito anatómico más el volumen inspirado del medio ambiente es igual al volumen de gas que se va a conducir a las células alveolos. A mayor depósito, mayor FIO, que quiere decir que si yo le pongo una cánula binasal, yo me voy a quedar justamente con el reservorio anatómico que tengo desde las fosas nasales hasta las estructuras laringeas. Pero si yo le pongo, por ejemplo, una máscara simple, ya lo estoy aumentando, ya voy a aumentar más el FIO. Y si le pongo una de reservorio, voy a aumentar más el FIO. A mayor depósito, más FIO. Límite, el límite de flujo para el reservorio, hay que entenderlo, en adultos es 5 litros por minuto, pediátrico 3 litros y neonato. En el contexto del COVID, se va a iniciar de repente con una cánula binasal, obviamente en casos leves, pero si se requiere una mayor FIO, ya se podría avanzar a una máscara de reservorio para otorgar justamente flujos hasta el 15 litros por minuto. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, uno de los dispositivos, un sistema de bajo flujo es la máscara simple, pero en cuanto al tratamiento de pacientes en COVID no hay que tampoco retrasarlo. Si ya nuestro paciente ha llegado a un límite con la cánula binasal, es aconsejable ya de una vez pasar a la máscara de reservorio y no retrasarnos. Bueno, ¿de qué más depende el FIO en un sistema de bajo flujo? Del patrón respiratorio del paciente, ¿no? Es el tercer factor. En cuanto al patrón respiratorio del paciente, el volumen minuto y el FIO2, en este caso, son inversamente proporcionales, a diferencia de los otros dos factores. A mayor frecuencia respiratoria, menor FIO. A mayor volumen corriente, menor FIO. ¿Qué quiere decir? Que como hemos visto, si mi paciente está muy agitado, a mayor frecuencia respiratoria, no voy a poder yo justamente aspirar justamente todo el oxígeno que está en nuestros reservorios, porque no va a permitir justamente incluso que se llene, entonces va a haber menor FIO. Igual también pasa a mayor volumen corriente, menor FIO. Traje un ejemplo porque hemos dicho de que no podemos justamente en estos de bajo flujo, no está estipulado el FIO2, pero sí podríamos calcularlo, teniendo en cuenta estos tres factores. Aquí, les traigo un ejemplo. Lo tenemos acá dos pacientes. El primer paciente tiene una ventilación minuto de 30 litros por minuto y el segundo de 5 litros por minuto. ¿Cómo saco la ventilación minuto? La ventilación minuto es una frecuencia respiratoria por un volumen tidal. Volumen tidal o volumen corriente. ¿Cómo saco el volumen corriente? De 6 a 10 por el peso ideal. Vamos a ponerle 8 por el peso ideal. Yo ya puedo sacar mi volumen minuto. Y que depende de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Si yo tengo una ventilación minuto de este paciente que es de 30 y de este paciente que es de 5, este paciente está respirando 40, tiene una frecuencia respiratoria de 40 y su volumen calculado tidal es de 750. Y en este paciente está respirando
10 respiraciones por minuto y tiene un volumen corriente de 500. Ahora los dos, en este caso, están con un flujo de 2 litros por minuto. Si mi paciente está con 2 litros por minuto, pero obviamente uno está más agitado que el otro, es evidente, ¿cuánto de FIO, cuánto es la fracción inspirada de oxígeno en este paciente considerando estos 3 factores que yo he explicado? Tomemos en cuenta que esos 2 litros están al 100%, hemos dicho, ¿no? Que justamente mi reservorio está con un 100% de oxígeno. Y a esos 2 le voy a subir justamente porque yo tengo 30, el restante es 28. ¿Ese 28 cuánto va a ser? A 0.21. Hago justamente esta suma de 2 por 1 más 0.21 por 28 entre la totalidad justamente de mi ventilación minuto y la fracción inspiratoria de oxígeno me va a salir 26. Lo mismo hago, igual estos 2 litros están al 100%, el restante que es de 5, la diferencia es 3, lo multiplico por 0.21, justamente lo divido justamente otra vez con la ventilación minuto y me va a salir el FIO en 53. Coincidente, podemos decir que sí. A mayor frecuencia respiratoria, menor FIO2. 40 respiraciones por minuto, ¿y cuánto de FIO me ha salido? 26. La fracción inspiratoria ha disminuido porque mi paciente está respirando más rápido. ¿Y qué pasa si yo tengo una frecuencia respiratoria de 10 a menor frecuencia respiratoria, mayor fracción inspiratoria de oxígeno? Entonces acá estamos justamente demostrando esta comparación, ¿no? De que el volumen minuto y el FIO2 son inversamente proporcionales, al igual también que la frecuencia respiratoria. Los efectos de la oxigenoterapia. ¿Para qué me sirve justamente la oxigenoterapia? El oxígeno es un medicamento. Disminución de la hipoxemia, disminución de las resistencias vasculares pulmonares, disminución de la hipertensión pulmonar y mejora del aspecto incluso cognitivo. Aquí les vengo a traer cuáles son los sistemas de bajo flujo que tenemos a disposición: las cánulas nasales, las máscaras de reservorio y las máscaras simples. Ya, la cánula binasal me va a dar un flujo usual de 1 a 5 litros por minuto. La concentración justamente va a ir subiendo, como hemos dicho, 4% a partir del 20. A 1 litro me va a dar un FIO de 24, a 2 litros de 28, a 3 de 32, a 4 de 36 y a 5 de 40. Este dispositivo va a disminuir la hipoxia y aumentar también la presión arterial de oxígeno. Y bueno, lo que va a usar este equipo es un humidificador, la cánula y la fuente de oxígeno y un regulador de flujo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ese dispositivo? Obviamente es más confortable, bien tolerado, fácil de usar y lo usamos justamente en una hipoxia leve, ¿no? Y las desventajas: se modifica el oxígeno al cambiar el patrón ventilatorio que hemos visto, ¿no? Si nuestro paciente está con una taquipnea, está con un aumento de la frecuencia respiratoria, nos va a variar la fracción inspiratoria de oxígeno. Incapacidad justamente para alcanzar también altos valores de oxígeno. Nuestra cánula binasal, su tope es de 6 litros, no más. No podemos dar más porque hemos dicho de que ya él va a trabajar justamente con el reservorio de oxígeno anatómico. No le podemos dar más de lo que ya, o sea, sería justamente malgastar el oxígeno e incluso nosotros estamos haciendo daño, ¿no? Entonces nuestro límite justamente es 5, máximo 6 a un 44% que llega la cánula binasal. En cuanto a COVID, la dispersión de aerosoles, ¿aeroliza la cánula binasal? Sí. Varía según los litros minutos los que se usa. Es así como que el flujo de 1 litro por minuto va a generar una dispersión entre 0.2 y 0.3, pudiendo aumentar hasta incluso 1 metro de distancia con flujos que llegan a 5 litros. ¿Qué quiere decir? Que voy a aerolizar. Si yo le pongo una cánula binasal a mi paciente, sé que voy a aerolizar también el COVID. Entonces tengo que tener eso en cuenta. Incluso la cánula nasal va a aerolizar más que una máscara de reservorio. Imagínense todavía cómo es la cánula de alto flujo, ¿no? Estamos hablando solamente de una cánula binasal. Bueno, lo que se aconseja es que se coloque una máscara encima de la canulita binasal para disminuir eso, ¿no? La máscara oronasal simple, su flujo usual ya nos aumenta un poquito el flujo, ya no llegamos a 5, a 6 como la cánula nasal. Podemos usarla ya hasta 10 litros. Tenemos la tabla de cuáles son justamente el oxígeno, de acuerdo al flujo que tenemos, cuáles son justamente la fracción inspiratoria de oxígeno que nos está dando. Llega a una concentración de 40-60% de oxígeno y el equipo igualmente, ¿no? Con un humidificador, fuente de oxígeno, agua estéril. Las ventajas: mantiene un flujo mayor o igual a 5 litros por minuto y obviamente no va a resecar las mucosas,
a comparación de que algunos, bueno, sí pueden, algunos con la cánula binasal, ¿no? Y las desventajas que puede retrasar el uso de la máscara de reservorio, y eso es muy cierto, y es también aconsejable. Yo lo estoy trayendo para presentarlo, pero si a mí me dicen de que si tu paciente ya está con 5 litros por minuto de cánula binasal, pasa la máscara de reservorio y no retrases justamente ese tránsito. Y bueno, no tiene sistema Venturi y a veces también no se adhiere completamente, ¿no? Por a veces de repente por comodidad que podamos tener, no podemos justamente llegar a estas concentraciones justamente por ello. Máscara de reservorio. El flujo mínimo que tenemos que tener acá para justamente la prevención de la reinhalación de CO2 es 5 litros. La tabla de la máscara de reservorio con reinhalación y sin reinhalación, que podemos llegar justamente a concentraciones hasta de 80 al 90%. Ahí incluso lo he colocado que dicen hasta 99, tampoco no llegamos a eso, llegamos hasta 90. En este caso, no es recomendable que yo coloque, si yo ya estoy disminuyendo, haciendo una desescala de mi paciente, sabemos que esta máscara de reservorio lo vamos a usar con concentraciones de 60-80, justamente con unos flujos desde 8. Si yo ya tengo flujos menores de 8, ya yo debería bajar una cánula binasal. Ya no debería yo de usar una máscara de reservorio si yo voy a usar justamente menos de 8, ¿no? O sea, sería justamente necesario. Y ya hemos visto de que incluso si yo uso menos hay que estar preveniendo porque puede haber incluso reinhalación de CO2. La disponibilidad de oxígeno es superior, significa que el paciente se está grabando. Hay que pensar también en esto, que no solamente es cambiar de dispositivo, que si tengo cánula binasal lo paso a máscara de reservorio y sigo viéndolo. Ya cuando paso a máscara de reservorio tengo que ver que mis pacientes está aumentando el requerimiento de oxígeno y ver cuánto de litraje está teniendo. Entonces, quiere decir que mi paciente se está grabando y pensar si no de repente va a requerir otro dispositivo, de repente debido a de presurización o algún tipo también ya de respiración asistida. ¿Okay? En estos pacientes ya deberíamos tener las alarmas prendidas, que nuestro paciente, si está aumentando ya más, es que pueda hacerlo. Hacemos de repente ya el monitoreo respiratorio y de repente ya está en necesidad incluso de entrar ya a otro dispositivo de ventilación asistida, cánula nasal de alto flujo, todas las otras dispositivos que tengamos a la mano. Ventajas: dan fíos elevados, obviamente, y las desventajas: incomodidad, debe retirarse para la alimentación, es un poco incómodo para el paciente, le falta el aire cada vez que tenga que comer, se pueden acumular secreciones y se ha visto bastante ellos, ¿no? La dificultad que pueden tener estos pacientes. La máscara no reinhalatoria es uno de los mecanismos menos generadores de dispersión de aerosoles, independientemente de usarla a 6, 8, 10 o 12. Independientemente de eso, generan también dispersión de aerosoles, pero con una dispersión de menos de 0.1 metros, ¿no? Ya hemos visto de que incluso es más con la cánula binasal. Máscara de reservorio con reinhalación y sin reinhalación, las imágenes. En cuanto a la con reinhalación, algunos autores lo consideran como un dispositivo de rendimiento fijo, pero por la capacidad de arrastrar aire ambiente a través de sus puertos laterales lo convierte en un equipo de flujo variable, dependiendo del patrón respiratorio y el flujo. Como todo dispositivo de bajo flujo, su fío es variable, de acuerdo al patrón respiratorio, al flujo, al reservorio anatómico. En cuanto a la máscara de reservorio sin reinhalación, incorpora las válvulas unidireccionales sobre los puertos laterales y sobre la bolsa de depósito, y las válvulas van a limitar el arrastre del área ambiental y solo usan, bueno, la válvula en este caso, ¿no? En el contexto de un COVID-19, si yo les he presentado los sistemas de bajo flujo, ahora, ¿en qué momento lo uso? De acuerdo a como hemos visto, ¿no? Si ya tengo un síndrome de estrés respiratorio, tengo justamente de clasificar la gravedad. Si yo estoy frente a una leve, puedo yo usar justamente, como hemos visto, con un monitoreo respiratorio de acuerdo a la saturación de oxígeno, al SAFI, si no tenemos de repente a la mano un AGA y podamos hacer como el gold estándar que sería el PAFI, podemos dar una terapia convencional, ¿no? Cánula binasal, máscara simple, máscara de bolsa de reservorio, ¿no? Si estamos en esta parte leve. Si ya estamos bajando, si ya estamos con un moderado, estamos hablando con un PAFI igual, ¿no? Menos de 200. Ya nosotros tenemos que pensar que este paciente ya no necesita mi oxigenoterapia convencional. Y hemos dicho de que si tu paciente ya está aumentando de cánula binasal, ya está en máscara de reservorio, hay que hacer todo el monitoreo respiratorio de repente para ver si ya necesita de repente de una cánula de alto flujo o si de repente va a haber un fracaso y ya nos pasamos de frente y no retrasar que este paciente podamos darle una terapia protectiva con ventilación asistida. En cuanto al riesgo de aerolización, sí tenemos aerolización con cánula de alto flujo, mayor aún todavía con de repente una ventilación no invasiva, pero tenemos que ver también el costo-beneficio de nuestro paciente.
En cuanto a los dispositivos de oxígeno y COVID-19, el oxígeno suplementario es el primer paso esencial para el tratamiento de los pacientes con COVID-19 grave con hipoxemia y debe ser un enfoque principal. El suministro de oxígeno se puede aumentar mediante el uso de una máscara endorreinhalatoria y posición prono, ¿no? Eso también lo hemos visto también en esta pandemia, que la máscara de reservorio y con este cambio de posición nos ha ayudado bastante también en el control y el tratamiento de estos pacientes. Los pacientes con fatigas y riesgo de agotamiento debido a dificultad respiratoria requerirán ventilación invasiva. Como hemos escuchado también en la anterior exposición, es muy importante también la clínica de mi paciente. De nada va a servir que yo lo tenga con una cánula binasal, con una máscara de reservorio y que no está compensando clínicamente y está haciendo de repente ya uso de musculatura accesoria. Eso definitivamente ya va a requerir otro sistema justamente de soporte ventilatorio. No hay que retrasar la ventilación invasiva en nuestro paciente. En estos pacientes, como hemos dicho, la ventilación protectora pulmonar es fundamental. Eso sería todo el día de hoy con el caso de dispositivos de sistemas de bajo flujo.